Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Victoria, caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Bueno, estamos con ustedes nuevamente en este su programa, El Evangelio Cambia. Bonita alabanza, ¿cierto? Buscar la mejor rosa se llama Jesucristo, ¿cierto? En el tiempo libre, la oración, el tiempo con la palabra, el tiempo leyendo la Escritura, alimentándonos espiritualmente, porque Cristo está a las puertas, las señales que se ven hoy día en la tierra, los prodigios que se ven arriba en el cielo, todo lo que está ocurriendo, las guerras y rumores de guerras, ¿cierto? La maldad aumentando, la ciencia aumentando, el hambre, las enfermedades sin cura, ¿cierto? Todo eso está escrito y es el cumplimiento del principio de dolores, el advenimiento de Cristo por segunda vez. Tengo el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, Nuevo Testamento, el verso 13 al 17. Pero antes de eso vamos en una oración, en un decir espontáneo de poner a conversar nuestro corazón con Dios. Eso es la oración. Vamos a decirle y a invitarle, ¿cierto?, a sentirlo en el corazón, así como yo lo siento acá. Espero, querido televidente, que usted allá donde usted esté también viéndonos, sienta esa presencia de Dios, porque ese es el objetivo, ¿cierto? De palabras la gente no se alimenta. Tiene que ser la palabra de Dios. Hablo de palabras humanas, de cosas teológicas, eso no conlleva, lleva a un conocimiento teológico, pero a la salvación no lleva. El que lleva a la salvación se llama Espíritu Santo y Él se revela es a través de su figura literaria que se llama la palabra de Dios, la Biblia. Padre, en esta hora oramos a ti, Señor, como siempre lo hacemos. Oramos por todos los televidentes que están en sintonía en esta hora, viéndonos, Padre. Dios amado, Dios soberano, coloca en su corazón el deseo, la reverencia de escuchar el mensaje con fe para que tu Espíritu Santo pueda llegar allí a los televidentes, Señor de los cielos. Bello y hermoso. Nos manda Dios que reprendamos las fuerzas malignas. Todo lo que se oponga al mensaje de salvación lo quitamos de nuestra mente, de la mente de los televidentes. Dios, atado se va allí esas fuerzas malignas a las profundidades del abismo, Dios, sin regreso, sin autoridad, y declaramos libertad, declaramos corazones abiertos, Padre, Señor, para que reciban el mensaje de revelación, el mensaje de salvación, Señor de los cielos, y el objetivo tuyo, como el nuestro también, Padre, lo que nos has enviado, mandado a hacer, llegue, Padre, Dios de los cielos, que es el mensaje de tu palabra, el mensaje de salvación eterna. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Por ahí dicen, mejor, oí una crónica muy bonita que dice lo siguiente: Dios hizo el sol, ¿cierto?, para saludar a la humanidad, para decirle buenos días a la humanidad. Dios hizo el sol para decir buenos días. Dios hizo la luna y las estrellas para decir buenas noches, ¿cierto? Dios hizo que Cristo muriera en la cruz para decirle a toda la humanidad cuánto le ama y que Él no quiere, Dios no quiere que la gente vaya al infierno. Eso leí, me impactó eso. Tremendo, porque es así. Es así, querido televidente. Está hablando la Sagrada Escritura de la confesión de Pedro. Mire allí la escena. Mire, dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, por allí predicó Pablo, envió una carta, estuvo preso allí en esa región, ciudad. Preguntó a sus discípulos diciendo, está hablando de una región Cesarea,
con una ciudad llamada Filipo. Allí había un remanente sagrado que se formó a partir de un carcelero que se convirtió cuando le predicaron el Evangelio. Así de sencillo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa pregunta se la puede hacer cualquier ser humano con razón. Ellos dijeron, mire la pregunta que le hace a los 12. Unos que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que alguno de los profetas. Él les dijo, y vosotros, o sea ustedes, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La palabra de Dios yo la llevo a sus oídos, queridos televidentes. Dios la llevará a su corazón para que sea como esa semilla celestial que un día dé fruto, que un día no vuelva vacía. La revelación de Pedro podría ser el tema. Ponga cuidado, querido televidente, a lo que le voy a decir. La revelación, o mejor, la salvación divina. Ir al cielo, eso es salvarse. La salvación divina es por revelación. ¿Qué es eso? Es algo netamente espiritual. Por eso la gente a veces no comprende. La gente a veces nos litiga, nos comenta, nos acusa, nos vitupera de que uno no cree a lo que creen las otras religiones. ¿Por qué y cuál es la razón? Porque uno ya tuvo esa revelación en la mente, en el corazón. Es algo espiritual, es algo que Dios da para que el ser humano no ponga la mirada en las cosas que no son de Él, las cosas que doctrinalmente hablando son falsas, y ponga más bien su corazón y su mente, sus ojos en las cosas que son de Dios. La salvación de un alma, la tuya, la mía, cuando tenemos a Cristo, cuando nos convertimos a Él, viene por revelación divina, viene por un acto espiritual. Por eso la gente a veces no lo entiende. Uno se encarga de llevar el mensaje, ¿cierto? Dios puede obrar a través de una alabanza cristiana. Dios puede obrar a través de un programa como este, mostrarle allá a la mente y al corazón suyo en qué está creyendo usted, qué son las cosas que son de Él y qué son las cosas que no son de Él. Para conocer a Dios también es por revelación divina. Aquí sabe qué le dice Jesús a Pedro. Él, en otras palabras, le dijo, oiga, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice aquel grupo, aquel vecino, aquel que fuimos a visitar, aquel que está allí al frente? ¿Qué dice de mí? Y entonces empezaron a decir entre los 12, oiga, Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Qué confusión tan tremenda. Otros dicen que eres el profeta Elías de la antigüedad. Otros dicen que eres Jeremías, el otro profeta de la antigüedad. Y algunos dicen que tú eres sencillamente un profeta. ¿Cuántos hoy día, queridos televidentes, están creyendo igual? ¿Cierto? De que Jesús es un profeta más. No. Cuando uno tiene la revelación divina, sabe que Jesús es el Dios mismo, el Dios soberano, creador de todo lo que vemos, del universo, de las Pléyades, de los planetas, del sol, de todo eso, que se hizo un día hombre, porque así estaba la promesa, y venía a visitar la tierra como el gran Mesías Salvador. Dios, para conocer a Dios es por revelación, y ponga cuidado, querido televidente, para conocer a Dios tiene que uno ir a las páginas de la Biblia para interpretar y saber cómo piensa Él, cómo actúa Él, cómo es Él, cómo habla Él. Así es, ¿cierto? Para conocer a Dios tiene que uno conocer a Cristo primero. Cuando uno conoce a Cristo, inmediatamente la revelación viene y uno dice, estoy conociendo al mismo Dios soberano, al que un día me enseñaron que a lo mejor era un Dios lejano, un Dios como vi por ahí en una foto religiosa, que un viejito con un rayo en la mano, ¿cierto? Ese no es Dios, esa es una cosa imaginaria, ese no es Dios. Dios se conoce, es a través de una revelación espiritual que Él mismo da para aquel que le quiera abrir el corazón, para aquel que le quiera recibir, le quiera creer, ¿cierto? Y le quiera seguir.
¿Seguir a quién? Seguir a Cristo. Dios se revela. ¿Dónde se revela Dios? Ponga cuidado, querido televidente. Dios se revela en los escritos sagrados. Alguna vez a un personaje importante, cierto que discutíamos y comentábamos acerca de las cosas de Dios. Hay gente religiosa que sabe mucho de la palabra, pero no tiene la revelación espiritual. Por eso todavía no ha soltado esas cosas religiosas. Cuando viene la revelación espiritual, rompe eso, ¿cierto? Hablábamos con esa persona y yo le dije, mira, te doy un consejo. Busque a Dios donde Él se revela. Porque Él me decía cosas, me decía que había estado en no sé dónde, que había viajado a no sé dónde a visitar el San no sé qué, el Dios por allí, el Dios por allá. Le dije, mire, ha perdido su tiempo. Dios está en todo lugar. Búsquelo donde Él se revela. Busque a Dios donde Él se revela. Aquí en los escritos sagrados, el Espíritu Santo viene a darle la revelación como hizo con nosotros. Dios se reveló al mundo, se manifestó al mundo hace 2017 años. ¿Sabe cómo lo hizo, querido televidente? ¿Cómo le dio la revelación al mundo entero? A través de Jesucristo. Se mostró como un ser humano. Dios se revela a través de la creación de Él. Ahí está revelado Dios, incluyendo cuando usted se mira a un espejo. Ahí está la revelación de Dios. Cuando usted mira la naturaleza, la creación, los mares, el cielo infinito, las estrellas, el sol, ahí está revelado Dios en su creación. Dios se revela a través de la historia. Historia como tal habla de Moisés, habla de una creación, sea como sea. Así sea desde el enfoque histórico, pero hablan de Dios. Y Dios se reveló hace 2017 años a través de un ser humano como nosotros. Se llama Jesucristo. Por eso es que a Él es que hay que ir. Según Mateo 16, 17, le viene a Pedro esa revelación para responderle a Jesús quién era Él. Ahí está en el verso 17. Dice que, mire lo que le dice. Dice, bienaventurado eres, Simón. Está hablando a Pedro, que fue el que le contestó y le respondió, ¿cierto? En otras palabras, lo que le está diciendo Jesús a Pedro cuando Él le dice, mire, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Jesús le dijo, mira, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo enseñó ni carne ni sangre, o sea, no te lo enseñó ni una religión, no te lo enseñó ningún humano, usted mismo, Dios mismo se lo reveló para que contestara eso. Por eso uno habla a veces términos espirituales que la gente no entiende. A la gente a mí me gusta explicarle las cosas de manera clara para que la gente lo comprenda. ¿Sabe cómo era la metodología de Jesús para predicar el Evangelio? A manera de parábolas, con cosas rutinarias de los judíos, cosas rutinarias del diario vivir de la gente, para que la gente entendiera. Porque si, como Él dijo, si os hablo cosas naturales y no entendéis, ¿cómo van a ser ustedes si les voy a hablar cosas espirituales? Peor de perdidos quedan. Así es, querido televidente, la revelación de Pedro, grandiosa, ¿cierto? Casi que le digo que fue destacado entre los 12, porque fue el único que en ese momento Dios dijo, mire, este sí como que está poniendo cuidado a las enseñanzas del maestro. Se lo voy a revelar para que Pedro mismo le conteste, le dé la respuesta al maestro, sin necesidad de que nadie se lo enseñe. Por eso Jesús le dijo, bienaventurado eres, porque no te lo enseñó ni carne ni sangre. O sea, no se lo enseñó un ser humano, se lo enseñó Dios mismo a través de su Espíritu Santo. Así es que viene la conversión de un ser humano a Cristo. Así es que viene la revelación del reino de los cielos. Es así, de manera espiritual. Dice, los versos 14... dice que Cristo, o mejor, ahí en el verso 17, voy a terminar con esto, se nos va el tiempo. Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado porque no se lo enseñó ningún ser humano. Ya se lo había dicho, esa es la salida, esa es la solución a esto, a la revelación de Pedro. Qué bonito fuera, querido televidente, yo ya la tuve hace 20 años. Por eso dejé atrás las cosas religiosas que a mí me enseñaron, porque yo vi por revelación que eso no es de Dios. Esto tampoco es de Dios, esto tampoco es de Dios, esto es de Dios, la palabra de Dios, tener el Espíritu Santo. No tiene uno necesidad de andar en vicios, de andar en cosas supersticiosas, porque uno no lo necesita cuando está el Espíritu Santo. Cierro con esto, querido televidente.
Qué bonito fuera, ponga cuidado a esta reflexión, que a usted le ocurriera lo que le ocurrió a Pedro, lo que le ocurrió a mi persona hace 20 años, que no me lo enseñe otro ser humano, ¿cierto? Que no me lo revele ni carne ni sangre, que usted sea bienaventurado como yo, bienaventurado como el apóstol Pedro, llamado Simón también, ¿cierto? Que no se lo enseñó ningún ser humano, se lo enseñó el mismo Espíritu Santo. En una de las cartas de Juan dice que el Espíritu Santo, la revelación divina, es la que nos enseña todas las cosas. Si yo me pongo a testificar aquí, hay gente que ha ido sin saber leer a las páginas de la Biblia por revelación y el Espíritu Santo los hace leer. ¿Cierto? Como cuando yo explico de dónde provino el primer profesional, el primer médico, el primer ingeniero, el primer científico. Tuvo que tener una influencia sobrenatural, ¿cierto? La sabiduría de Dios, la influencia, el impulso, la revelación para hacer las cosas. Eso es lo que en sí es el tema, la revelación de Pedro. No olvide, querido televidente, seguir viéndonos por este horario y en este prestigioso canal. Recuerde que Cristo está a las puertas, que Cristo nos ama, ¿cierto? Y que seguimos adelante llevando el mensaje de salvación. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio y está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.